fallando un poquito el internet. ¿Me escucha ahora sí? Porque anda fallando un poquito el internet. Entonces podemos en esta mañana dar gracias a Dios por su gran infinita paciencia, por su gran misericordia, por su bondad cada mañana, cada día. Porque Él es bueno y nos siempre el propósito de nuestro Padre es que nosotros, los hijos de Dios, estemos bien. Que nuestra vida siempre camine juntamente con Él para la gloria y la honra de su nombre. Y eso es rico en nuestra vida, hermanos. Poder saber y poder entender que de ahí nuestro Dios vela por nosotros, vela por sus hijos. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender a darle las gracias al Señor. El saber de que en su paciencia, en su bondad, Él extiende la mano sobre los hijos. Gloria a Dios que tenemos un Dios bueno, un Dios grande en misericordia. Hoy quiero hablarles algo que el Señor puso en mi corazón, hablarles, queridos hermanos. ¿Qué tan delicado es en nuestra vida no solamente la desobediencia a Dios, sino lo delicado de que es, hermano, enseñar a otros a ser desobedientes? Lo delicado de enseñar a otros a no cumplir, porque el hombre se llena de coraje, de ira, en veces de ignorancia, porque no comprende lo que realmente la Escritura enseña. Estamos viviendo hoy, mientras pedí al Señor una palabra para nuestra vida, bajó a mi corazón una palabra, la importancia que en este tiempo muchos van a abandonar la fe. Muchos van a abandonar el camino del Señor, muchos van a abandonar todo propósito en su vida, los van a tirar. Para ellos no será importante realmente tener un corazón dispuesto, tener un corazón, una dedicación al Señor. Tenemos un tiempo donde los hombres cada día, los hijos de Dios cada día, no se parecerán a la iglesia que un día Cristo formó. Hay quienes se jactan de estar peleando, ser hermano, creyendo que la iglesia de Cristo es aquella que dice ser iglesia de Cristo. Pero la iglesia de Cristo, hermano, en realidad en nada se parece. Hoy las iglesias, hoy el creyente, hoy los ministerios, no se parecen en nada de lo que era antiguamente. Hoy más que nunca vemos que las profecías cada día se van cumpliendo, tanto en el mundo como dentro de la iglesia de Cristo. Todos los días vemos el cumplimiento de la palabra, vemos cómo la profecía se está cumpliendo, vemos cómo la palabra de Dios cada día, hermano, realmente está haciendo un efecto en la vida del creyente. Vemos que cada día, querido hermano, las profecías anuncian los juicios, anuncian la venida del Señor. Hoy cada día los hombres van a apostatar. Hay 7 tiempos de cumplimientos muy visibles, muy palpables. Las profecías que se anuncian hoy hacia los hombres pecadores, hacia los hombres que no es que uno los atache de pecadores, pues todos pecamos, pero no a la manera como el Señor lo cree, lo ha establecido, sino que dice la palabra, hermano, que el pecado del mundo es rechazar la palabra, es rechazar a Cristo como su Salvador, es rechazar a Cristo como el único camino, como la única verdad, como la única vida, como el único Salvador, como el único Redentor, como el único en el cual nosotros podamos ser salvos. Hoy estamos viviendo tiempos, queridos hermanos, donde el hombre vive rechazando el mensaje de Dios para ser salvos. Hoy no quieren arrepentirse de sus pecados. El pecado es hermanos, es la ausencia de Dios.
Pues los hombres en este tiempo han decidido caminar solos. Han decidido, querido hermano, no entregarse a esa voluntad divina. Hoy han decidido, hermano, seguir sus propios caminos. Pero también hay una profecía que se anuncia dentro de la iglesia de Cristo. Una profecía, hermano, que habla sobre el comportamiento del creyente dentro de la iglesia de Cristo. Una profecía que tiene que ver con la transformación del corazón, tiene que ver con la transformación de su vida. Esa profecía, hermano, no es muy palpable, muy latente en la vida de un creyente o en la vida de una iglesia. Hoy, porque el hombre, hermano, el hombre ha dejado de buscar a Dios. Su compromiso con Dios deja mucho que desear. El comportamiento del creyente dentro de la iglesia de Cristo no es el mismo comportamiento que habían antes. Hoy no se puede comparar la iglesia, esta iglesia que hoy hay, no se puede comparar con la iglesia que había antiguamente. Esta iglesia que tenemos hoy o que estamos viviendo en una iglesia no es comparable a la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, queridos hermanos, no se la pasaba festejando. La iglesia primitiva no se la pasaba en congresos. La iglesia primitiva no se la pasaba, hermano, comiendo y bebiendo. Según la iglesia primitiva, dice en el libro de Hechos 2, versículo 41, el 42, y preservaban, dice, y así que a los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas, señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades. Y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a los que han de ser salvos. Hoy la iglesia de Cristo no se compara para nada a esta iglesia. Hoy no se compara para nada. Hoy, hermano, hay una iglesia de rivalidades, una iglesia que no tiene las mismas cosas en común. Solo piensan en diversión, solo piensan en comida, solo piensan, hermano, en sus gustos. Eso es para ellos, eso es cristianismo. Pero donde está ahí está con la oración, hay que estar apoyando, hay que estar metidos, hermanos. Hoy la iglesia no es así. Los samaritanos tenían algo. Los samaritanos eran parientes de los judíos. Pero cuando entendemos un poquito esa forma de ser de los samaritanos dicen que cuando a los judíos le iba bien, decía estamos juntos. Es que juntos lo hicimos, luchamos juntos, decían los samaritanos. Pero cuando a los judíos les iba mal, ellos decían, nosotros no participamos con él, nosotros no somos iguales, nosotros no estamos con ellos. Mucha gente es así. Mientras les convenga están apoyando, mientras les convengan están juntamente en la obra, están juntamente, pero cuando sienten que las cosas salen mal o que algo está sucediendo, ya no son tus apoyos, ya no son tus ayudas, ya no son gente que está comprometida con el Señor. Así actuaban los samaritanos. Cuando salen las cosas que si algo tienen que haber pruebas, tienen que haber ataques, tienen que haber luchas, ellos no estaban. Están mejor comiendo, participando y haciendo en otras cosas que en realmente estar en la lucha. Esta iglesia se involucraba en las luchas, esta iglesia se involucraba en todo lo que les pasaba a los apóstoles, los que hermano, les importaba mucho las cosas que sucedían dentro de la iglesia. Tenían las mismas cosas en común. Padecían las mismas cosas que sus ministros.
Ellos estaban muy comprometidos con la obra de Dios. Ellos estaban muy comprometidos con la iglesia de Cristo. Pero hoy esta iglesia, hermano, el creyente no se compara hoy. Hoy te ven, te dejan solo. Es como en la calle. Como una vez decían que un pastor decía, le decía a su iglesia que una cosa es que cuando estaban en la iglesia era su pastor, pero cuando estaban en la calle, cada quien puede hacer lo que quiera. Eso es en la iglesia, no, en la casa, afuera no te conozco. Y muchos aplican eso sin que se los enseñen. Porque no es la iglesia, hermano. A Jesús no se lo hacían. Al menos se lo hacían las multitudes, pero los discípulos no. Siempre estaban con sus pastores apoyando, siempre estaban con hermanos los libres, estaban siempre pegados en toda adversidad, en toda lucha. Pero acá dice, hermano, que había también un pueblo que participaban juntamente. Esas 3,000 personas llegaron a participar juntamente y tenían todas las mismas cosas en común. Qué rico es tener un pueblo, qué rico tener líderes que en lo bueno y en lo malo ahí están contigo siempre apoyándote. Porque es lo que dice la palabra, que esta iglesia no es comparada. Esta iglesia de hoy no es comparada con la antigua. Hoy y muchos más aquellos que están anunciando que no existen los apóstoles, que no existe la sana doctrina, que no existe, hermano, la Trinidad, que no existe, hermano, para muchos no existe Espíritu Santo, para muchos no existe Dios, para muchos no existe el Cristo, para muchos la palabra, la Biblia no es palabra de Dios, para muchos los ministerios no existen, para muchos la iglesia de Cristo es la católica, hermano, completamente distorsionada toda. Defienden más sus creencias que realmente defender, hermano, la fe. Porque hoy esta iglesia respetaba a sus ministros, esa iglesia estaba con sus ministros, estaba en la obediencia a la palabra, pero hoy la iglesia de Cristo no es así. En nada se compara hoy la iglesia de hoy con las iglesias primitivas. Esta iglesia tenía un compromiso en las cosas espirituales, tenía un compromiso, les importaban más las cosas espirituales que las cosas terrenas. Que las cosas tenían en común, había una unidad, la unidad representaba la obediencia para que otros también fueran salvos. A ellos les importaba mucho la obediencia para que otros sean salvos. Ellos enfatizaban mucho en la obediencia, en participar en lo que Dios para que otros sean salvos. Ellos enseñaban, por eso dice hermano, y todo el pueblo alabando tenía favor para con Dios. Y el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. ¿Cuánta gente, oye, líderes, ministros, están sacando a mucho pueblo de la iglesia hermano, por la falta de unidad, por la falta de compromiso, por la falta de obediencia, por la falta de testimonio? Hoy la gente ya no da testimonio como daban antiguamente. Y eso va a ser un problema. Porque al final la iglesia, dice la Escritura, que la iglesia de Cristo son aquellos que daban testimonio. No aquellos hermanos que iban a la iglesia y se ocultaban. Hoy ocultar el evangelio, vivir encerrado en casa y no dar testimonio del evangelio es grave. Es grave, queridos hermanos. Muy grave. Pero gloria a Dios que hay un pueblo, un remanente que realmente, hermano, no se avergüenza del evangelio, que está anunciando, que está dando testimonio, que realmente está llevando, hermano, esas almas al Señor, que realmente dan testimonio y testifica. Hay gente, hermano, creyentes que no apoya a sus pastores, que no tienen compromisos con sus pastores, hermanos, en la lucha. Yo lo puedo ver con mis hermanos, los pastores que están, hermano, luchando todos los días, predicando el evangelio. Hermano, que por decir mi hermano de ahí de Querétaro, todo el tiempo lo vemos ahí, hermano, llevando esa palabra, y la gente no responde, su gente no responde a ese llamado, hermano. Pero ahí están, la gente, los ministros están ahí pendientes haciendo la voluntad del Señor. La Escritura dice, hermano, que aquí estos hombres se derramó el Espíritu Santo
porque tenían un compromiso para con Dios. Dice que estos discípulos seguían a Jesús de día y de noche. Estos discípulos, un seguidor no es aquel que va, hermano, a la iglesia. Un seguidor es el que obedece a Cristo en todo. Esto es lo que dice aquí. Pero hoy la iglesia no se compara como la iglesia antigua. Hoy no se comparan, hermano. ¿Por qué? Porque ni tampoco el creyente, ni tampoco los ministerios, ni tampoco los apóstoles, ni tampoco, hermanos, las denominaciones. Hoy nos falta mucho compararnos en el tiempo antiguo. Porque si algo que le está faltando a la iglesia es temor de Dios. Es amor a la palabra, es amor a la obra, es amor a todo lo que, porque no ha entregado su corazón por completo. Y no solamente eso, sino que va en retroceso. Por eso estamos viviendo, si vamos a pasar, ya estamos en el tiempo de la apostasía, va a ir creciendo, 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 donde la gente dará un paso hacia atrás. Ya no irá hacia la verdad, sino irá hacia la mentira. Hoy en nada se compara a los cristianos. Jesús no dijo, vayan y hagan cristianos. Hoy ser cristiano es una religión, una más como las cualquiera. Hoy, hermano, realmente Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. Los discípulos, hermano, de hoy no son comparados con los discípulos del Antiguo Testamento. Eso dice en Apocalipsis. Dice, hermano, que estos discípulos, 14 versículo 4, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, y estos siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Este pueblo, estos que seguían a Jesús donde quiera que iba, hermano, es aquel que lo obedecía en todas las cosas que ellos, mi Señor Jesús les pedía. Estos seguidores, hermano, hoy estos seguidores dieron su vida, dice en Apocalipsis 12, versículo y 11, dice, ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y las palabras del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. El verdadero discípulo da testimonio, el verdadero discípulo no se raja, el verdadero discípulo siempre está en las buenas y en las malas, el verdadero discípulo no se esconde, el verdadero discípulo da testimonio, el verdadero discípulo dice que hasta el último momento lucha junto con Cristo, luchan junto con sus pastores, lucha, hermano, por la iglesia. Siempre es visible, todo mundo sabe, todo mundo lo puede ver que siempre ahí está. Pero discípulos como Nicodemo, que era un discípulo, de noche se vivía escondiendo, de día se vivía escondiendo, y de noche decía que pertenecía, que iba a una iglesia. Hay gente que le da vergüenza, menosprecian su congregación, hermano, ni tan siquiera dicen que pertenecen a una doctrina. Les da vergüenza. Hay gente que no participa dentro de la comunidad abiertamente, decir yo pertenezco a tal denominación, yo voy, me gusta la doctrina de aquí, hermano. No hay nada de eso. Hoy viven ocultos, hoy no se manifiestan en público. Son Nicodemos. Hermano, hay discípulos, dice que los demás discípulos solo caminaban de lejitos con Jesús. Dice que de lejos veían lo que a mi Señor Jesús le pasaba. Huyeron cuando vieron que a mi Señor Jesús lo apresaron. Pedro llegó a decir, yo no lo conozco, 3 veces. Lo habían agarrado las autoridades cuando lo negó 3 veces. Le preguntaron todos los discípulos, él dijo que no. Cuando más se les necesitan, las necesidades, en las luchas, en las pruebas, te niegan. Ya no te hablan, hermano, ya no participan, ya no se involucran, porque eso es negar al Señor. Eso es no participar y estar en lo mismo. Hoy en día para nada se comparan los cristianos. Hoy los discípulos de Cristo
no son iguales. Ellos dieron su vida, ellos estaban ahí hasta el pie del cañón, hermano, todos los días. O los creyentes solo creen, hoy solamente se creen discípulos en su mente, pero no siguen al Señor, hermano, dando testimonio, muriendo hasta la vida, inclusive hasta el grado, hermano, que han dejado de dejar de congregarse. Hoy en este tiempo estamos avanzando hacia una degradación del evangelio en aquellos en las que Dios puso su esperanza, Dios puso su confianza. Hoy, hermano, el evangelio está avanzando hacia una degradación. Será tanta la degradación del evangelio para algunos que su propósito será, hermano, formarse un evangelio que se acomode a su vida. Será formarse un evangelio que le dé la razón. Será formarse un evangelio que se acomode a su tiempo, que se acomode a su estilo de vida, que se acomode, hermano, a su forma, porque es un evangelio que se degradó para ellos y que ya no va de acuerdo, hermano, a la iglesia primitiva. Ahora todo lo que van a hacer no tendrá base bíblica. Lo único que podemos ver es, hermano, es que asisten a la iglesia de vez en cuando, o que asisten a la iglesia, hermano, pero eso es todo lo que vamos a ver. No veremos un compromiso, no veremos una dedicación de palabra, no veremos, hermano, una enseñanza hacia los demás, no se involucran, hermano. La gente se está degradando el evangelio, está deformando el evangelio, creando, porque la misma escritura nos enseña que en este tiempo la gente va a tolerar un evangelio completamente diferente. Dice en 2 Corintios 11, me temo que como la serpiente que con astucia engañó a Eva, y vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, una sincera fidelidad. Porque si viene algún otro predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, y si se recibir otro espíritu que el que habéis recibido, otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleran. Y pienso, dice, que en nada ha sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Pablo llegó a decir que la gente llegó a poner su oído en otros hermanos que en sus propios hermanos, que en ellos que eran apóstoles. La gente dejó de creer en él, hermano, y se creyó que aquellos eran más ungidos. Cuando dice aquí Pablo, pero aunque sea tosco en la palabra, no soy en el conocimiento en todo, dice, no lo soy en el conocimiento en todo, y por todo os he demostrado. Pablo decía, no soy ignorante, conozco, sé lo que estoy diciendo, qué es lo que estoy hablando. Queridos hermanos, porque dice Pablo que, hermano, que el propósito de él era presentar a la iglesia como una virgen, como una iglesia santa, sin arrugas, sin manchas. Pero, hermano, dice, no lo toleraban, no lo soportaban. En este tiempo así será. La iglesia, hermano, ha perdido el interés de mirar, de recibir la enseñanza. Por eso la escritura dice que se buscarán maestros. En Timoteo nos enseña maestros que les enseñen, maestros, hermano, que les prediquen lo que ellos quieren escuchar. Un evangelio que se acomode a su estilo de vida, se acomode al pecado, se acomode al desorden, se acomode, hermano, a un tiempo, se acomode y termine dándole la razón a ellos más que a Dios. Ese es el evangelio, un evangelio degradado. El evangelio degradado, la palabra degradación, significa privación o rebajar los privilegios. Significa disminución gradual de las cualidades. Significa dones, una disminución del fluir de los dones. Dejarán tirados los dones, no les importará si fluyen, no les importará, así tan sencillo los van a dejar. Hermano, una degradación en sus virtudes, o sea, una disminución, cada día va a ser menos. Degradación también significa, hermano, una degradación de la gracia,
una degradación en la alabanza, una degradación en los panderos, una degradación en la forma de congregarse, una degradación en la oración, una degradación en la palabra, en sus pensamientos. Cada día será menos el entusiasmo por servir y estar más cerca del Señor o estar más cerca de las cosas de Dios. Cada día será menos. La degradación, hermano, también dice que significa, es transformar una actividad muy importante a algo insignificante o a algo sencillo. Para muchos, el evangelio no es importante. No tiene tanta relevancia como otras actividades. Para muchos, el perder el entusiasmo, tirar su privilegio, rebajarse en las cualidades, en sus virtudes, en su gracia, en los dones, en cualquier cosa que Dios le ponga, no será tan relevante, no será tan importante. Y empiezan a degradarlo, a degradarlo, a degradarlo. No es importante que Dios los use, no es importante la preparación, no es importante, hermano, meterse con el Señor, tener un compromiso con el Señor, sino que están deformando, hermano, tolerando un evangelio, recibiendo un evangelio que se acomode. ¿Por qué? Porque ahí detrás está una serpiente, un maestro llamado serpiente, que los enseña a no obedecer a Dios, que los enseña, hermano, cada día que para ellos el creer que tener una participación les va a hacer creer importante. No, es importante la santidad. Es importante, queridos hermanos, el temor a Dios. La serpiente lo que iba a hacer, hermano, es no solamente a degradar el evangelio, sino que, hermano, cada día les iba a cerrar la boca. Por eso dice que les extravía los sentidos. Lo cual el Señor hace serias advertencias, hermano, en este tiempo. La gente está abandonando la fe. Eso fue lo que el Espíritu habló en mi vida esta mañana. El abandono de la fe. La gente dice, no, yo no estoy abandonando la fe, yo creo en mi Señor. Mire, abandonar de la fe significa una privación o dejar de hacer, rebajarse los privilegios, disminución gradual de las cualidades, de los dones, de sus virtudes, de su gracia. Dejan tirada la alabanza, dejan tirados los panderos, dejan de congregarse, dejan de tener un entusiasmo realmente por lo que hacen. Ya no hay un compromiso. Ya no hay el estar buscando, decir, es que hasta que a mí me digan, hermano, y su compromiso que tienen con Dios. Y los dones es hasta que alguien les diga o hasta que el Espíritu les diga. O es una disminución del Espíritu cada día menos. O dejar tirado un privilegio, hermano, o sentir menos entusiasmo, menos ánimos de servir y entregarse a Dios con esa gracia, con esa devoción hacia el Señor, con esa búsqueda hacia el Señor. La degradación es transformar de algo muy, muy importante a algo tan sencillo. Queridos hermanos, quiero que entienda que en las cosas de Dios no existe algo tan sencillo. O que Dios lo mire como algo insignificante. Porque esto es grave. No existe esto, hermano. Porque la iglesia no se compara para hoy, no se compara para nada en lo que es la antigua iglesia. No se compara para nada en lo que es un cristiano hoy, un ministro. No se compara hoy con lo que realmente, hermano, era la iglesia primitiva, la iglesia en el principio. Y nosotros tenemos que volver a esa condición de iglesia, tenemos que volver a esa condición realmente los que provocaban unidad, lo que realmente hacían realmente que una iglesia, que Cristo realmente se derramara sobre nuestras vidas. Por eso dice en el libro de Mateo 5, versículo 19,
Que hermano, así como dice Pablo aquí, hermano, de que bien toleraban de algo muy importante, llegaron a convertirlo en algo tan insignificante, llegaron a convertirlo en algo menos importante para su vida. No es importante orar, no es importante servir, no es importante la santidad, no es importante limpiarse, no es importante el entusiasmo, no es importante la oración, no es importante la palabra, no es importante cambiar, hermano, los pensamientos, no es importante congregarse, no es importante discipularse, no, se llama degradación. Dice acá, ellos están degradando su mente, tienen una mente reprobada, según dice la Escritura en Romanos 1. No viven para alabar a Dios, no son que fueron llamados para servir a Dios, para alabar a Dios, para glorificar a Dios. Eso lo dice en Romanos 1. Uno, hermano, nos enseña el 42, todo ese versículo 1 nos enseña, hermano, por qué Dios los desechó, por qué Dios, hermano, no quería nada con ellos. ¿Por qué? Porque habían degradado las virtudes, la gracia, los dones, la manifestación del Señor en sus vidas lo habían degradado. Por eso dice que ellos dejaron, dice en Romanos 1, dice por cuál Dios los dice, y cambiaron la gloria de Dios, profesando ser sabios. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron las gracias. No le glorificaron como a Dios. Y luego dice en el 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. No le glorificaron a Dios, cambiaron la gloria, y no solamente cambiaron las glorias, sino que cambiaron la verdad, cambiaron la gloria. Hermano, dejaron de glorificarle, conocían a Dios y dice, hermano, y cambiaron la verdad. Y dice que Dios los entregó a las inmundicias. Dios los entregó a un cambio de mente. Y Dios los entregó que hicieran con sus cuerpos, cometieran actos sexuales con quien quieran, tanto con hombres con mujeres y hombres con hombres, mujeres con mujeres. Dios los entregó. A una mente reprobada. ¿Qué significa una mente reprobada? Una mente reprobada es lo que dice Mateo 5, versículo 19. Gente está abandonando la fe. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño y así enseña a los hombres muy pequeños será en el reino de los cielos, mas a cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que de las escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. La versión internacional dice, por eso aquel que quebrante una de las disposiciones de la ley, aunque sea menos importante, y enseñe a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que las cumple y las enseñe a otros a cumplirlas, este será considerado grande en el reino de los cielos. Les digo esto, si ustedes no cumplen la voluntad de Dios, mejor que los maestros de la ley y que los fariseos no entrarán en el reino de los cielos. La versión Nuevo Testamento dice, pero si alguno no obedece uno de los mandatos de Dios, aún el menos importante será la persona menos importante en el reino de Dios. Lo mismo sucederá al que enseña a otros a desobedecerlas. Pero el que le obedezca los mandamientos y enseña a otros a obedecerlos será muy importante en el reino de Dios. Ahora, acá nos enseña algo. Nos hace una advertencia. Cuando la persona tolera un evangelio diferente, el evangelio diferente, hermano, es no enseñar obediencia. Es acomodarse, hermano, a deformar, a transformar un evangelio muy importante a algo tan sencillo, algo barato, algo, hermano, que no tiene importancia. Yo creo que en esa parte somos nosotros. Por eso creo aquí dice que de manera que quebrante uno de los mandamientos más pequeños.
quiere decir que el pequeño llegó a ser grande y el grande llegó a ser el pequeño. Le voy a decir por qué. Porque Juan el Bautista estaba considerado a ser llamado a ser grande y llegó a ser el pequeño. Llegó a ser el pequeño en el reino de los cielos. ¿Por qué no quiso menguar? Porque, hermano, no menguó ante el Señor. Llegó a ser pequeño. Porque una de las cosas que vemos aquí, queridos hermanos, es que hoy en nada se compara la actitud que tenía el pueblo antiguamente en el libro de Hechos, que se esforzaba por cumplir y enseñárselos a otros. Por eso el evangelio no es llegar al culto, oír y ya me voy. El evangelio es enseñárselos a otros. Y así va creciendo el pueblo porque vamos, dijo el Señor, habló esto, tenemos que hacer esto, el Señor está diciendo esto, hay que hacerlo esto. Pero muchos regresaban a casa, hermano, y los primeros que hacían, hermano, es tergiversar la enseñanza y hacían que su familia no fueran a la iglesia. ¿Quién realmente está destruyendo a su propia familia? Están destruyendo a su matrimonio, están destruyendo a sus hijos, están destruyendo la vida de los demás. Los oyentes que nada más, hermano, llegan a engañarse a sí mismos. Aquellos que no les gusta obedecer al Señor, llegan a enseñar mentira. Por eso la Escritura dice, hermano, que empezaron a degradarse, han abandonado la fe, han abandonado la fe. Un creyente que anda temeroso de Dios, cuida lo que va a decir, porque está de por medio la salvación de los demás. Hoy en nada se compara la actitud que tenía ese pueblo que se esforzaba a cumplir lo que se le enseñaba, porque había temor en ellos. Hoy estamos viviendo tiempos donde el temor es lo que menos hay en el corazón de mucho hombre. Un tiempos donde unos se enseñan a otros a no participar, a no apoyar en la obra. Hermanos, se enseñan a otros a ir en contra de los ministros. Hoy enseñan a otros a no diezmar, enseñan a otros a que no se cumpla la palabra, a que no cumplan con la palabra. Hoy enseñan a otros a no congregarse. Hoy enseñan a otros a que no les sirvan al Señor. Hoy enseñan a otros que no se junten con los ministros. Hoy enseñan a otros dejar tirado su privilegio. Hoy enseñan a otros a que no se arrepientan de sus pecados. No les importa si dan testimonio. No les importa si destruyen la vida de los demás. Lo siguen haciendo así. Esto es grave. No enseñaron temor. Por eso la Biblia, cuando Dios se la entrega a Moisés, hermano, por eso todo aquel que tenga Biblia tiene un problema en su vida. ¿Cuál es el problema que tiene toda persona que tenga Biblia? Si no enseña el temor a Dios. Por eso dice ahí en exhortación a la obediencia, Deuteronomio 6, estos son los estatutos y mandamientos, dice mandamientos, estatutos y decretos que Jehová Dios mandó que os enseñase, para que los pongan por obra en la tierra en la cual poseeréis vosotros para tomarla, para que temáis a Jehová tu Dios guardando todos sus mandamientos, todos sus estatutos y sus mandamientos que yo os mando, tú, tu hijo y tu hija, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Que todo lo que aprendamos en la iglesia, todo lo que aprendamos en el Señor, todo lo que aprendamos en oración, lo que los espíritus muestran, es para enseñárselo primeramente a uno mismo, luego a tu hijo, luego a tus hijas, luego a toda tu familia, enseñarles el temor a Dios. Y el temor a Dios es que valoremos y que todo privilegio y que toda cosa que Dios ponga en nuestra vida, aún nuestra salvación, aún nuestra forma de que Él nos haya llamado, sea de gran importancia y de gran relevancia delante de Dios. Cada día la gente va degradando su forma, su búsqueda en el Señor. Cada día, hermano. Hoy no les importa participar, hoy no les importa estar, hoy no les importa apoyar, hoy no les importa servir. Estos están enseñando. La Escritura dice aquí, hermano, que Dios habló muy claramente que hay gente que está abandonando hoy la fe, hoy está degradando ese evangelio, como el que dicen que otros van a estar enseñando en este tiempo a quebrantar los mandamientos de Dios. ¿A quién se lo van a estar enseñando? A su familia. El hombre que no da buen testimonio en casa está maleducando, quebrantando el mandamiento pequeño.
hermano, dice que serán insignificantes en el reino de Dios. Insignificantes es que no valen nada en el sentido de que todo lo que digan, es más, véalo que aquí usted en el libro de Jeremías 6 lo dice claramente, 6:16, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirar y preguntar por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andar por él, y hallaré descanso para vuestras almas. Más dijeron, no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen escuchar el sonido de la trompeta, y ellos dijeron, no escucharemos. Por lo tanto, oí naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oh tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. ¿Para qué? A mí este incienso de Saba y la buena caña olorosa de tierra lejana. ¿Para qué? ¿Para qué la palabra? ¿Para qué Cristo? ¿Para qué esto? ¿Para qué lo otro? Vosotros, dice, vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. Por lo tanto, dice que vaya, aquí pongo a este pueblo tropiezos y caerán en ellos los padres y los hijos juntamente, y el vecino y su compañero perecerán. Tanto el padre como la madre, o los padres con los hijos, juntamente caerán. Porque les están enseñando mentira, les están enseñando a abandonar la fe, alejarse de Dios. ¿Cómo? Degradando el evangelio. ¿Cómo? No enseñando, hermano, a servirle a Dios, no enseñarle entregados al servicio al Señor, porque acá dice, hermano, que en el momento que nosotros venimos a Cristo, es importante que usted que ha recibido a Cristo, o algún nuevo que haya recibido a Cristo, sépase que te pasaron del reino de las tinieblas al reino de la luz, y que el reino de la luz no es igual al reino de las tinieblas, sino que son reglas, son mandamientos estrictos, hermanos, que el hombre no puede salirse de ese reino. Si se sale de ese reino, hermano, puede ser que entre, puede ser que regrese y que no. La desobediencia nos saca. La rebeldía nos saca. El pecado nos saca. Pero acá dice, hermano, que al no recibir las palabras, hermano, dice que Dios no se agradó de su ofrenda. Dios no se agradó de todo lo que hacían. Le ofrecían y le traían su alabanza, lo que ofrecían, su enseñanza, le ofrecían a Dios, quizás su oración, su enseñanza, su servicio, pero ¿de qué sirve que una persona le sirva a Dios, tenga un privilegio en el Señor y esté enseñando a sus hijos a no hacerlo, esté enseñando a su familia a faltar al Señor, enseñan a otros la desobediencia o hacer lo contrario a lo que se le pide, ya sea en conducta, en comportamiento, en caminar? Por eso es importante entender, que, hermano, de qué lado está el creyente, entender de qué lado está. Su ofrenda no es agradable, todo lo que hagan para Dios no es agradable. Enseñan algo que es pequeño, enseñan a desobedecer. No sabiendo, hermano, que lo poco para el Señor le es mucho. No sabiendo que para lo poco para el Señor, para Él es lo más importante. Por eso el Señor llegó a decir que el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondrá. Porque lo más importante en este camino es ser fiel y entender que todo propósito en Dios, toda voluntad de Dios, toda palabra de Dios, todo lo que Él nos pida, por muy pequeño que sea, es muy importante. Porque el simple hecho que Dios nos tome en cuenta, denos por servido. Por el simple hecho de sentir un privilegio, sentir parte del Señor, es un privilegio muy, muy grande. Por eso vemos, hermano, que el Señor nos invita a volver a las sendas antiguas, que volvamos a cómo era el caminar de la iglesia en el libro de Hechos.
cómo la iglesia caminaba en el Espíritu, hermano, cómo la iglesia, a ellos ahí estaban sometidos a la doctrina apostólica, estaba sometida a la doctrina de los pastores, hermano, hacían y obedecían, porque dice ahí que había temor en la vida de ellos, había obediencia, había entrega, hacían todo. ¿Por qué, hermano? Porque por el Señor nos llama siempre a volver a caminar en el principio del Evangelio. Y en el principio del Evangelio no es en el momento que recibiste a Cristo. En el principio del Evangelio es cómo caminaban el principio de la iglesia. Hoy las iglesias y su temor no es la misma como la tenían en la iglesia primitiva. Para poder entender y volver a las sendas antiguas, para poder mirar atrás cómo eran las iglesias, los comportamientos, las conductas, la forma de ser y ser como ellos, tenemos que mirar el pasado. ¿Qué hacían las iglesias? ¿En qué circunstancias estaban las iglesias? ¿En qué tiempo estaban las iglesias? Por decir, la iglesia de Hechos, hermano, era una iglesia que era una iglesia perseguida. Que predicar el evangelio y ponerse del lado del Señor era sinónimo de muerte, porque Pablo los mataba. Saulo de Tarso los mataba. Los fariseos los perseguían. Ponerse del lado de la iglesia, del evangelio, de este otro lado era algo muy delicado para todo el que decía servir a Cristo. Por eso el Señor se lo dijo. Le dijo en el libro de Mateo 15, versículo 7, dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Estaban, hermano, quitando el valor al mandamiento por sus propias doctrinas, por sus propias palabras, por sus propias enseñanzas, por sus propias lógicas. El Señor le dijo hipócritas, y esta palabra hipócrita significa simulación, significa un actor en escenario. Por eso la palabra actor, aquellos actores que ve usted en películas, que ve usted en telenovelas, que ven todos, se llaman hipócritas. De ahí viene la palabra actor de escenario, un simulador, simula ser otra persona. La iglesia de Cristo no será genuina personalmente, simulará ser una persona en este tiempo, simulará tener interés, simulará que le importan las cosas de Dios, simulará que tiene amor a Dios, simulará que realmente busca a Dios. Pero en realidad, hermano, con sus hechos demostrará que está degradando el evangelio, que cada día deja tirado, ya no fluye, ya no habla del Señor, ya su dedicación hacia el Señor no es la misma. Por eso vemos que en este tiempo las iglesias, o mejor dicho, muchos están abandonando la fe. Están abandonando la fe. Cada día es una disminución de algo. ¿Quién les dijo que no lo hagan? ¿Quién les dijo, hermano, deja de congregarte? Hermano, ya no fluyas en la alabanza. Hermano, ya no fluyas en los panderos. Hermano, ya no fluyas en los dones. Hermano, ya no. Hermano, mejor venga a la iglesia desanimado. Hermano, mejor venga a la iglesia cuando usted quiera. Hermano, venga a la iglesia. ¿Acaso no les estamos animando? Y animando significa porque has dejado de hacer. Dios no obra así. Cuando se pierde el temor a Dios, todo se pierde. El temor a Dios se hace bajo una simulación, se va bajo una falta de interés, en una aparente actitud como de búsqueda, pero por dentro deseamos lo contrario. La iglesia se ha convertido en una simulación, en una apariencia. Han abandonado la fe en el Señor, degradaron el evangelio, convirtiéndolo a su manera, a su estilo, a su forma. Y así está actuando, así será la iglesia en el tiempo final. Una iglesia que simule realmente amar a Dios, que le interese. La gente está perdiendo el interés, cada día está perdiendo el interés.
Por eso dice, hermano, que en Isaías 29:13 lo que dijo aquí mi Señor, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí, con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por lo tanto, he aquí nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de los sabios y se desvanecerá la inteligencia de los entendidos. Hay de los que, mire lo que dice, hay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen, ¿quién nos ve? ¿Quién nos conoce? Vuestra perversidad ciertamente será refutada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra le dirá a su hacedor, no me hizo? Dirá la vasija de aquel que la ha formado, ¿no entendió? Dice, ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo. Entonces, ¿de qué se esconden? Escondieron el consejo, escondieron la obediencia, escondieron el temor y no se le enseñaron a otros. No se le enseñaron a otros. Y como no se le enseñaron a otros, sus obras, todo lo que le ofrecían, todo lo que le daban a Dios, estaba en tinieblas. Y dice, ¿quién nos ve? ¿Y quién nos conoce? No, si no, esa es la apariencia. ¿Cómo sabe? Y como que me diga, pastor, ¿cómo sabe usted que yo no busco a Dios? ¿Cómo sabe que yo no leo? ¿Cómo sabe que yo no oro? ¿Cómo sabe que yo no amo a Dios? Por sus hechos. Porque nadie que diga que está en el Espíritu, nadie que diga que está haciendo lo correcto, puede hacer lo contrario. Por eso dice que se desvaneció su inteligencia, se le quitaron la sabiduría y le quitaron la inteligencia, todo lo que lo sabía. ¿Por qué, hermano? Porque ocultaron el consejo, ocultaron la obediencia a otro, no enseñaban obediencia, ocultaban lo que Dios quería hacer, dejando de dar testimonio. Y por eso dice, hermano, que y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres. No es el temor del Espíritu Santo, no es el temor a la palabra, porque escondieron el consejo, escondieron la enseñanza de la obediencia, en el cual era beneficioso a todo aquel que la escuchara, hermano, pero ellos estaban en tinieblas y sus obras que le ofrecían a Dios estaban en tinieblas. Habían abandonado la fe. ¿Se puede estar dentro de una iglesia y no tener fe? Sí. Porque mi Señor Jesús les reprochaba la incredulidad de ellos. ¿Acaso no dice la Escritura que en Efesios de que el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento para que no les resplandezca la luz de Cristo? ¿Acaso no van a estar ahí dentro de una iglesia y, hermano, y estarán enseñando todo lo contrario y no entenderán lo que el Señor les está hablando? ¿Por qué? Porque cada día están degradando el evangelio en su vida. Están enseñando lo contrario. Todo aquel que enseña a otros a desobedecer a Dios, a no cumplir a Dios, hermano, dice aquí que se le va a quitar hasta lo que sabe. Por eso la palabra dice abandono. Abandono significa renunciar, dejar abandonado un privilegio, dejar abandonado a Cristo, significa dejar el lugar, dejar su posición, dejar su ministerio. También significa dejar dominarse por pasiones y vicios. También significa ser desinteresado. También significa dejar sus obligaciones. También significa rendirse ante las adversidades, rendirse ante las pruebas, rendirse ante todos. Eso significa abandono de la fe. Abandono de la fe. Cada día fue menguando y estaban abandonando la fe. Hasta llegar a convertirlo en un culto de hombre. Y llegaron a cumplir los mandamientos de hombre. Ya no era el mandamiento de Dios. Todo lo habían degradado. Todo lo hacían con la falta de fe. No había ánimo, no había interés. Todo lo disminuían cada poco a poco. Y Dios lo dice que los entregó, hermano, les quitó la sabiduría, les quitó la inteligencia,
He aquí excitaré, si dice, enviaré grande y espantoso, perecerá la sabiduría. Les quita la sabiduría, la inteligencia, porque empezaron a enseñar a otros desobediencia. Empezaron a otros a desagradar. Por eso Jeremías, termino con Jeremías 10, versículo 20, dice: mi tienda está destruida y todas mis cuerdas están rotas. Mis hijos me han abandonado y perecieron. No hay ya más quien levante mi tienda, ni quien cuelgue mis cortinas, porque los pastores se infatuaron y no buscaron a Jehová, por lo tanto no prosperaron y todo su ganado se esparció. Se fue. Abandonaron el camino, abandonaron la casa de Dios. Se preocupaban más por sus cosas que les pasaban, por realmente por servir a Dios. Por eso dice: he aquí, la voz del rumor viene y alboroto grande en la tierra del norte, para pervertir la soledad todas las ciudades de Judá que moraban en los chacales. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de camino, ni el Señor que cambia. Dice: conozco, Señor, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. ¿Por qué, hermano? Porque realmente abandonaron el camino de Dios. Y cualquiera dirá: no, yo no he abandonado el camino de Dios porque voy a la iglesia, le canto acá, dice sus ofrendas, su oración, su alabanza, su entrega y todo lo que hace están en tinieblas, porque ustedes no enseñan a otros a obedecer, porque ustedes no enseñan a otros a servir, porque ustedes no enseñan a otros a temer a Dios, porque ustedes no dan testimonio, porque ustedes no hacen esto, no hacen lo otro. Hay de los que se esconden de Jehová, encubriendo su consejo, y sus obras están en tinieblas. Y decir: el pastor nunca lo va a ver. El pastor nos va a decir que no lo hacemos. Nadie conoce mi corazón. Dios sabe mi corazón. Por eso, ¿cómo Dios lo mostró? Les quitó la sabiduría, les quitó la inteligencia, y cada día iban en degradación porque enseñaban lo contrario. Degradaron, rebajaron sus privilegios, lo vieron como algo insignificante, vieron su gracia. Hermano, es fácil dejar tirado un privilegio, es fácil dejar tirado una oportunidad, es fácil dejar tirado un don. Ya no se preocupan por fluir, no se preocupan porque Dios los use, no se preocupan, hermano, en la gracia, no se preocupan hermano, en la alabanza, no se preocupan en los panderos, no se preocupan en sus virtudes, dejan de congregarse, dejan de orar. Yo no entiendo, vuelvo a repetirle, a aquellas personas que dicen que oran, hermano, y leen, y no tienen ni entusiasmo, no tienen ni hablan, hermano, ni se expresan, ni dan nada. Simplemente tienen todo abandonado, hermano, y su entusiasmo por contagiar a otros, para obedecer a Dios, para involucrar a otros, es nula. No hay entusiasmo por servir, no es entusiasmo por estar más cerca del Señor, no es demasiado de contagiar a otros. Su degradación fue que de algo tan importante lo redujeron a algo tan sencillo. Lo redujeron a su forma de ser, porque estaban abandonando la fe. Había abandono de fe. Y Dios les quitó la sabiduría, les quitó la inteligencia. Y no solamente eso, sino que trajeron destrucción a la familia. Cada vez que Dios les hablaba les hablaba que volvieran a las sendas antiguas, ellos decían: no iré, no obedeceremos, no andaremos. Y cada vez que Dios le hablaba por los ministros, no obedeceremos. Cada vez que Dios les hablaba por el Espíritu, no obedeceremos. No obedeceremos. Entonces dijo el Señor: vuestros holocaustos, vuestras ofrendas y todo lo que me traigan, no los aceptaré, ni sus sacrificios me agradan. Por lo tanto, dice Jehová: he aquí yo pongo a este pueblo tropiezos, y caerán en ello los padres y los hijos juntamente. El vecino y su compañero perecerán. Por eso en esta mañana te decimos: afírmate en el Señor.
Afirma tu vida, afirma tu fe. Vuelve y revisa, queridos hermanos, cómo era en el tiempo antiguo. ¿A qué se dedicaban las iglesias? ¿A qué se dedicaban los ministros? ¿A qué se dedicaban ese pueblo? Caminar en una misma unidad. A ellos no le valía lo que le pasara a los demás. Ni le valía lo que le pasara a sus ministros, apóstoles, que estaban siendo perseguidos. Ellos no habían abandonado la fe. Ellos estaban predicando obediencia, obediencia, obediencia. Ellos estaban predicando, dice, a otros. Y la iglesia iba aumentando, iba creciendo gracias a estos hombres que temen a Dios. Gracias a estos hombres que su prioridad en su vida es su ministerio, es su gracia, es su fe, es el amor a la obra. Que Dios te guarde, querido hermano, y vuelve a casa. Les esperamos hoy miércoles en punto de las 6 de la tarde aquí en Cerrito Canacín, aquí por Santa Isabel. Dios le bendiga, hermano, visítenos para que juntos le demos las gracias a Dios y que ponga su espíritu en nosotros, de que en realidad nuestra alabanza, nuestro holocausto realmente la reciba a Él, porque estamos enseñando a obedecerlo a Él. Estamos enseñando realmente a seguirle a Él. No vaya a hacer lo contrario, hermano. Y si está haciendo lo contrario, arrepiéntase. Y de todo corazón enseña a su familia, a su esposo, a sus hijos, a su esposa, a sus hijos, la importancia de obedecer a Dios. Porque si no, se estarás destruyendo tu propia familia. Y con Dios no se juega. Y el entender que en Dios, tomar las cosas de Dios insignificantes, tomar las cosas de Dios como algo sin importancia, como que no pasa nada, es muy delicado. Es muy delicado. Así que vuélvete al Señor y realmente teme y enséñale temor a tus hijos, a tu familia. No vaya a ser cosa que Dios, hermano, termine desechando a las personas por esa actitud. Arrepiéntete tú de tus pecados. Arrepiéntete, hermano. Y vuelve a los pies del Señor. Vuelve. Pregúntate si el cristianismo que llevas se apega realmente a la palabra. O la iglesia que manejamos, que Dios nos ha puesto en nuestras manos, realmente se apega a las primeras iglesias como eran en el principio. Si los pastores están de acuerdo, o se están viviendo esa antigüedad como lo hacían antiguamente, hoy están haciendo todo lo contrario. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga. Gracias a todos los hermanos y hermanas que estuvieron esta mañana. Les mandamos un saludo de aquí de Cerrito. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga. Ayúdenos a compartir, denle like a la página. Que les sea esta palabra, les sea de bendición. Dios quiere que reaccionemos y que volvamos al camino a hacer lo correcto. Sea de bendición para la obra, sea de bendición para todo lo que hace. No disminuya. Tome la importancia, porque la gente que no le toma importancia a esto está abandonando la fe. Muchas gracias, Dios le guarde y que el Espíritu de Dios fortalezca su vida, aumente su fe, aumente su vida espiritual en el Señor. Ponte a cuentas con Él. Dele like a la página, hermano. Ayúdenos a compartir, porque mucho, no solamente el Facebook, hermano, YouTube nos está censurando, sino que también muchos hermanos están dejando de compartir, ocultando el evangelio, hermano, para que otros no se salven y no les llegue la verdad. Por eso dice que hay de aquellos que ocultaron, hay aquellos que ocultan, que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, no llevando el consejo, no llevando la palabra. Si cree que esta palabra es de edificación y que es correcto, ayúdenos a compartirla. Si no es correcta, hermano, para su vida, piensa que no es así. Simplemente no se congrega, hermano, usted no la escuche o simplemente no la comparta, porque no es de Dios. Pero si es de Dios y siente que su corazón le ministra y sabe que es de Dios, ayúdenos a compartirla. Que Dios le bendiga y muchas gracias por su tiempo. Les esperamos hoy a las 6 y mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para su vida. Que Dios les bendiga y muchas gracias por su tiempo, hermanos.